de la enseñanza sobre este libro. Los domingos por la mañana estamos estudiando 1 Corintios y me encanta mucho a estudiar versículo por versículo, porque aquí vemos en la iglesia que ellos están pasando por tiempos difíciles. Y quizás si predico un mensaje como hoy o como inmoralidad o divisiones, las personas en la iglesia dicen: oh, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Estamos dividiéndonos? O está pasando algo con los matrimonios. Y por eso es bueno predicar versículo por versículo, porque la voluntad de Dios que yo llego ahí esa semana, quizás está una persona en la iglesia que están batallando con diferentes situaciones que nosotros tocamos y solamente el Señor sabe. Y nosotros llegamos aquí al capítulo 7 y ponemos como título este mensaje: cuestiones del matrimonio, o casarse o no casarse. Y eso que Pablo está hablando, y vamos a verlo más en detalle. Pero vamos a leer los primeros 7 versículos de capítulo 7, donde dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería el hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conjugar, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, o no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Señor, esta mañana te necesito. Te pido, Señor, que tú empieces a trabajar en nuestro corazón, que nosotros podamos estar abiertos el mensaje que tú tienes para nosotros esta mañana. Señor, gracias por este pasaje en capítulo 7, que nosotros podemos entenderla y dar gracias. Y Señor, que tú trabajes grandemente en los matrimonios de nuestra iglesia. Señor, necesitamos tu ayuda. Satanás está en el trabajo para destruir familias. Y pido, Señor, que tú nos ayudes a estar fiel a nuestras esposas, nuestros esposos, y Señor, que tú seas centro de nuestros matrimonios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarse. Muchos de nosotros en nuestra vida preguntamos: ¿me caso o no? ¿Cuántos se recuerdan un día que antes que se casaron, esa pregunta vino en su mente? ¿Me caso con esta? ¿Me caso con este? ¿O no? Jóvenes, hoy en día, jóvenes por ahí, hay cuantos jóvenes, un día, ahora no, un día van a estar preguntando: ¿me caso o no? Es una pregunta importante. Jóvenes, escuche bien. La segunda más importante decisión que tú haces en tu vida, número 1 es salvación. Si tengo a Cristo en mi corazón. Número 2 es su matrimonio. ¿Por qué? Porque puede causar muchos problemas si no está en la voluntad de Dios. Si te casas con una persona que no era para ti, pues no está al centro de la voluntad del Señor y puede sufrir en su vida completa porque casarte porque ella era bonita, o porque tenía el pelo largo, o porque tenía los ojos azules, o porque no sé, otra razón. Pero es una decisión bien importante. Quizás Pablo pensó un día: ¿me caso o no? Obviamente yo creo que Pablo no se casó porque entregó su vida completo para el Señor y trabajar por Él.
Ahora, como los otros capítulos que nosotros ya estamos estudiando, nosotros lo enfrentamos con otro problema en la iglesia. Parece que cada capítulo nosotros estamos viendo problemas tras problemas tras problemas en esta iglesia. Gracias, Señor, que nuestra iglesia no es como la iglesia de Corinto, todos problemas, pero nosotros mismos podemos aprender de esta iglesia y los problemas que ellos están teniendo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos evitar los problemas que ellos están haciendo. A decir, ojalá, Señor, que estos problemas no pasen en Iglesia Bautista Nueva Vida. Y vamos a orar que estos problemas que ellos están pasando, que podemos aprender y orar que, Señor, que nada de esto entre en la iglesia. Pero nuestra iglesia no es perfecto. Tenemos humanos en la iglesia, pecadores, y cosas van a pasar. Y tenemos que bregar con las cosas bien bíblicamente para que Dios sea honrado y Dios sigue bendiciendo nuestra iglesia. Por las próximas semanas, como nadie está en mi clase de matrimonio, yo voy a predicar sobre el matrimonio. Y voy a aprovechar este tiempo. Pero no solamente voy a predicarlo, pero está en el pasaje que nosotros vamos a predicar o enseñar. Me toca capítulo 7, donde Pablo habla en el capítulo completo. Vamos a pasar unos 2 o 3 o 4 semanas en este capítulo hablando sobre los matrimonios. Las próximas semanas vamos a estar hablando sobre este problema que estaba pasando, enfocándose en los matrimonios que estaban en esa iglesia. El problema que nosotros vemos en este capítulo tiene que ver con el matrimonio. Hermanos, ¿tú sabes cuántos matrimonios vienen a la iglesia y parece que todo está bien en su hogar, que todo está bien en su matrimonio, y nosotros pensamos, wow, qué bueno ese matrimonio, parece que todo está bien? Pero hermanos, cuando lleguen a casa, ese matrimonio es completamente diferente. Y quizás en nuestra iglesia hay matrimonios que están aquí esta mañana, que quizás nosotros miramos a ustedes y decimos, wow, qué tremendo ese matrimonio. Pero quizás es otra historia en la casa. Aquí se hablan bien, mi amor, ¿cómo está? Te quiero mucho, dame un besito, le da un besito en la cabeza en vez de la boca. Y cuando está en la casa, en la iglesia se dan un besito, en la casa con esos mismos labios hablan mal a su esposa y su esposo. Y se pelean, ni duermen en el mismo cuarto. Yo conozco familias, y no estoy hablando de una aquí en la iglesia, quizás hay familias en la iglesia donde el matrimonio tienen diferentes cuartos. El esposo se duerme en otro cuarto y la esposa quizás tiene el problema que yo tengo, que yo ronco, me dicen que yo ronco fuerte. Yo no me oigo a mí mismo, yo no sé, yo no oigo nada. Y dice, Sonia, grábalo para yo ver. Y maybe no puede con ese sonido, ya es mucho para ti, y le tira a él afuera. Como Sonia a veces tiene que doblarme a otro lado, me tira, a veces me cago de la cama. Y me levanto ahí, estoy en el piso. ¿Y cómo yo llegué aquí? Por eso la mano derecha o la mano izquierda de Sonia es un poquito más fuerte que la otra, porque tiene que empujar 200 libras afuera de la cama. Pero hermanos, ojalá que su matrimonio, los que están casados aquí esta mañana, ojalá que tú tienes un buen matrimonio, una buena relación con su esposa y su esposo. Y más importante, que Dios sea centro de tu matrimonio. Hermano, yo sé que es difícil. Yo estoy casado con Sonia ya 18 años, ¿verdad, Sonia? Algo así. Y nuestro matrimonio no es perfecto, ¿okay? Más en mi área de que ella tiene más problemas conmigo que yo con ella. Pero van a venir tiempos difíciles. Como en nuestro matrimonio había tiempos que era difícil. Pero gracias al Señor que tenemos a Cristo en centro de nuestro matrimonio, que podemos ayudarnos y tratar de mejorar nuestro matrimonio. Qué bueno que tenemos a Cristo con nosotros. Ojalá que Cristo está centro de su matrimonio. Pero aquí en la iglesia de Corinto estamos viendo que en este libro, cuando vemos todo completo, este libro de 1 Corintios es un libro práctico
que está hablando de cosas que están pasando en nuestra familia, cosas que están pasando dentro de la iglesia, y es bien práctico este libro de 1 Corintios. No hay mucha teología, aunque vemos uno o dos unas veces, pero mayormente Pablo está dando los consejos a la iglesia práctica para nosotros aprender. Son cosas que nosotros estamos pasando. Y hermanos, el tema de matrimonio es un tema que está hablando mucho hoy en día. Nosotros tenemos campañas de matrimonio, tenemos clases de matrimonio, tenemos libros. Uno de los libros que se escriben más que otros es un libro hablando sobre el matrimonio. Hoy en día se habla mucho del matrimonio, es un tema bien popular. Y la Biblia tiene mucho que decir sobre el matrimonio, más en el Nuevo Testamento, y vamos a ver mucho de eso en estas próximas semanas. Jesús en la tierra, cuando enseñaba sobre el matrimonio. Vemos que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, habla mucho sobre el matrimonio. Jesús enseña que el hombre y mujer, Dios lo hizo para cada uno. Dios lo creó para cada uno. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 24, y también lo repite en Mateo capítulo 19, versículo 5. Dice esto: el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No como hoy en día que los matrimonios son dos y muchas veces están separados, tú haces lo que tú haces y yo lo mío. Pero la Biblia enseña que nosotros somos una sola carne. Como Sonia dice, lo que es tuyo es mío, lo que es mío es mío. Una sola carne, ¿verdad? Dice en Génesis capítulo 2, versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo. Le hará ayuda idónea para él. Jesús también enseña en Mateo capítulo 19, versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué significa, hermanos? Que el propósito de Dios es que el matrimonio nunca se rompa. Que la persona que tú te casaste, esa es la persona que está contigo por el resto de su vida. Hermanos, Dios no cambió su mente sobre el divorcio. Dios no dice que en 2018, como todos están haciendo, pues vamos a cambiar la cosa y el divorcio está bien. La Biblia, Él no dice que ahora está bien para divorciarse. Pero en el mundo hay entre cristianos y no cristianos, hermanos, 50% de las personas que no son salvos se están divorciando, y más peor es que 50% de los cristianos se están divorciando. Los que tienen mucho dinero y son actores que hacen películas, ellos se casan solamente es como un juego. Se casan y se divorcian en un año, unos meses. Y los niños que ven películas y ven ellos en las noticias que se casaron y se están divorciando, y los niños, los jóvenes en su mente tienen este pensamiento que el matrimonio no es para la vida completa. Hoy en día, hermanos, los matrimonios no quieren pelear para su familia. Quieren dejarlo y terminarlo para que no tenga problemas en su familia. ¿Cuántos matrimonios aquí esta mañana están casados más de 40 años? ¿Qué? Eso no se oye hoy en día. 40 años y más de casarse. Estaba hablando de Jerry y Olga, y ella me dice que están juntos más de 70 años. Casados más de 60 y algo, 65 años, estaban juntos unos cuantos años. Y imagínate que ella va a perder su esposo en estos próximos días, y para ella estás con su esposo más de 70 años. Bien difícil. Tenemos que orar por ella. Pero hermanos, hoy en día
las iglesias o los hermanos miembros o el mundo se están divorciando por cualquier cosa. Porque el papel de toile lo ponen para salir de arriba en vez de abajo. Y se enojan con su esposa. O que la pasta de dientes no lo esperan hasta el último momento y no sé cuánto lo hacen así, cuánto lo rollan para arriba hasta el final, o cuánto con su cepillo por la mañana lo rapa ahí para que salga la pasta, o cuánto lo botan cuando ya está a mitad. Y la mañana su esposa está gritando porque dejaste la silla para arriba o para abajo, lo que sea. Y por eso, por cosas bien pequeñas, las familias, los matrimonios se están separando. Lo primero que ellos hacen cuando hay un problema es divorciarse. Nos olvidamos que nosotros hicimos un compromiso con el Señor. No solamente un compromiso con su esposa y su esposo, pero hermanos, hicimos un compromiso con el Señor. Estamos diciendo que Dios se equivocó con la mujer que tenía por mí. Dios me dio una mujer, una esposa para mí, y yo estoy diciendo, mira, Señor, esta no era. Le voy a dejar, te equivocaste. Era otra para mí. Le voy a dejar a esta y me voy con la otra. Y están diciendo al Señor que se equivocó con la voluntad que tenía para mí. Muchos dicen, tú no sabes lo que mi esposa, mi esposo me hizo a mí. Tú no sabes el daño que me están haciendo a mí físicamente o mentalmente ellos en la casa o cualquier lugar. Tú no conoces, pastor, yo no puedo estar con ellos más. Hermanos, tenemos que aprender a perdonar. Mira cómo nosotros somos infieles a Dios y todavía Dios me perdona a mí. Dios te perdona a ti aunque tú eres infiel a Dios. Mira el ejemplo de Oseas y Gomer. Oseas se quedó con su esposa aunque ella estaba teniendo relaciones con otras personas, otros hombres. Le perdonó y se quedó con ella. Gloria a Dios cuando escuchamos matrimonios de 50 años o más. Yo estoy seguro que esos matrimonios tuvieron problemas. Los matrimonios aquí esta mañana que están casados ya más de 40 años, estoy seguro que dentro de esos 40 años tuvieron problemas. Pero con la ayuda del Señor podían perdonar a cada uno, podían orar, podían ayudarse y se mantenieron juntos porque conocen que son una sola carne, hicieron un compromiso con el Señor y por eso tienen que batallar para su familia. Jesús enseñó que es una mujer y un hombre para toda la vida. La Biblia no enseña que es hombre y hombre para toda su vida, no enseña que es mujer y mujer para la vida completa, no, hombre y mujer, una sola hombre, un solo hombre, una sola mujer por tu vida completa. Pero solamente en la vida en esta tierra. Muchos quizás dicen, gracias Señor que cuando llegue al cielo no tengo que estar con mi esposa, no voy a estar casado, que solamente tengo que sufrir aquí en la tierra. Dice Mateo capítulo 22, versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán, estamos hablando del cielo, ni se darán en casamiento. No se van con su esposa y se van a estar casados arriba, ni se van a casar. Si se encuentran una bonita allá en el cielo, no se van a casar tampoco allá arriba. Sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. A mí me gustaría tener a Sonia en el cielo conmigo para el resto de su vida, pero no lo va a tener. Quizás el Señor ponga en la mansión de ella al lado de mí y podemos ser buenos amigos. Pero sabemos que este matrimonio que tenemos solamente es aquí en la tierra. Jesús habla mucho sobre matrimonio, pero solamente la teología del matrimonio. Él dijo que los apóstoles dan aplicaciones prácticas del matrimonio. Y eso que estamos viendo en este libro y los evangelios, que los apóstoles empiezan a dar aplicación de las teologías o de la doctrina que Dios puso para el matrimonio. Uno de los capítulos que vemos Pablo hablar sobre matrimonio es 1 Corintios capítulo 7, que nosotros vamos a estar estudiando las próximas semanas.
Aquí Pablo menciona palabras que Jesús dijo sobre el matrimonio. Pablo usa palabras que vemos en otros lugares en la Biblia, que son palabras de Jesús, y nos dice aquí en 1 Corintios. Después da aplicaciones o verdades sobre esa doctrina. Antes que nosotros llegamos a 1 Corintios capítulo 7, quiero decir que hay muchas personas que quieren votar o no prestar atención a este capítulo. Dice, no, pastor, este capítulo 7, Pablo no, fueron opiniones de él y no es verdad sobre matrimonio. La gente dice que este capítulo solamente fue opiniones de Pablo y no de Jesús. Y mucha gente vota este capítulo. ¿Por qué? Usan versículos como versículo 12. Mira capítulo 7, versículo 12. Para que tú veas cómo la gente no quiere escuchar las palabras de Dios. Dice en versículo 12, y a los demás yo digo, no es Señor. Pablo está diciendo, yo estoy diciendo, no es Señor. Y las personas están diciendo, pues, si no es del Señor, no es algo verdad. No tenemos que aplicar las cosas que Pablo está diciendo sobre matrimonio, porque solamente fue opinión de él. Diciendo que Pablo quería decir algo para que estamos claros que esto es opinión de él. También usa el versículo 25 de capítulo 7, que dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Eso que está diciendo Pablo. En otras palabras, está diciendo que Pablo no tiene nada que decir de Dios. Y también dice que en versículo 40, en capítulo 7, dice, yo pienso que también yo tengo el Espíritu Santo. Dice, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Dice que ni sabe si tiene Dios con él. Esas son las excusas que las personas están poniendo sobre este capítulo. Las personas dicen que no fue revelación de Dios este capítulo 7. Que significa que el capítulo 7 no aplica a nosotros. Tú sabes que cuando una persona trata de cambiar la Biblia para que no aplique a ellos pueden hacer lo que ellos quieran, dicen estas cosas, para que ellos se puedan divorciar o para que ellos no tengan que estar con su esposa más. Dice, mira, Pablo, es una opinión, no tenemos que seguir esto, está bien, me puedo divorciar. Pero vamos a ver lo que Pablo realmente está diciendo en este capítulo. Lo que Pablo está diciendo en versículo 12, dice, y a lo demás yo digo, no es Señor. No es que está diciendo que no es importante lo que Pablo está diciendo, pero lo que está diciendo no lo sacó de las Escrituras. Por ejemplo, Pablo está usando palabras que Mateo dijo, que están palabras de Dios, y a ese momento no está refiriéndose a las palabras de Dios, se está refiriéndose a las cosas que está diciendo. Entonces está diciendo, a veces estoy hablando de que Dios dijo, a veces lo digo que yo estoy diciendo. En versículo 10 vemos un ejemplo de una cita de Dios. Dice, pero a los que están unidos en matrimonios, mando no yo, sino el Señor. O sea, ahí vemos versículo 10 que Pablo está usando otros versículos en la Biblia que son palabras de Dios. Está recitando estos versículos aquí en la iglesia. Esta cita viene de Marcos capítulo 10. Cuando Pablo dice, yo digo no es Señor, se refiere a las citas de Jesús que a veces, que Él lo dijo, en vez de él decirlo. A veces son las palabras de Jesús, a veces son palabras de Él. Y está dando esa diferencia. Además, yo digo, o lo dice el Señor. Por eso no presto atención muchas veces a las letras rojas. Muchas veces tienen en sus Biblias, hay letras rojas que están en la Biblia, que significa que Jesús está hablando. Pero en nuestra mente pensamos que las palabras son importantes solamente las que están rojas. Pero realmente, hermanos, toda la Biblia son palabras de Dios. Si es roja o no, son palabras de Dios. Cuando Pablo dice, yo digo, es lo mismo de que decir, Jesús dice.
¿Por qué? Porque Pablo fue inspirado por Dios para escribir estas palabras. Pablo en este capítulo está hablando de las cosas prácticas sobre matrimonio. A veces dice que Jesús lo dice, a veces lo dice que Él lo está enseñando. Hermano, para entender lo que Pablo habla sobre el matrimonio, tenemos que entender el contexto, tenemos que entender la historia del tiempo de Pablo. El tiempo de Pablo y cómo se casaban ellos es diferente que nosotros estamos acostumbrados hoy en día en 2018. Para entender lo que estaba pasando en la iglesia, nosotros tenemos que tomar unos pasos atrás y entender el contexto del pasaje y entender la historia de ese tiempo, el tiempo de Pablo, y por qué estaba teniendo problemas. Obviamente sabemos que la iglesia de Corinto tenía muchos problemas. Había pecado en la iglesia y ellos no lo sabían que había pecado y todavía no hacían nada sobre eso. Una de las cosas malas que estaba pasando fue sobre el matrimonio. La iglesia tenía muchas preguntas para Pablo sobre qué hacer en el matrimonio. Por eso vemos en versículo 1, vamos a capítulo 7, versículo 1. Dice la primera parte: en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Pablo está diciendo esto a la iglesia, diciendo, mira, las cosas que tú me escribisteis. Ellos le escribieron una carta a Pablo, le llegó a Pablo sobre preguntas que estaba pasando en la iglesia. La carta probablemente fue llevada por las personas que Pablo menciona en capítulo 16, versículo 17. Donde Pablo dice, me regocijo que la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, esas personas que llegaron sobre Pablo y quizás le entregaron esta carta que la iglesia de Corinto le escribieron. Y en esta carta, hermanos, esta carta que llegó a Pablo tenía 4 preguntas. Y Pablo contesta estas preguntas, las 4 preguntas, desde capítulo 7 al capítulo 11. Fueron preguntas de ídolos. Y Pablo pasa tiempo en capítulo 8, 9 y 10 hablando sobre los ídolos. Y más en los próximos meses vamos a estar hablando sobre esos capítulos. Ellos preguntan sobre mujeres en la iglesia, capítulo 11. Y Pablo habla sobre eso para contestar esta pregunta. Ellos preguntan sobre la cena del Señor, capítulo 11. Y vemos que Pablo contesta esta pregunta que ellos le mandaron. Ahora quiero hablar sobre los sistemas de matrimonio de los romanos. Porque tenemos que entender cómo los romanos se casaban para nosotros entender el problema que está pasando en la iglesia. Primeramente, los romanos no tenían leyes fijos sobre el matrimonio. Había 4 diferentes maneras que tú podías casarte en el tiempo de Pablo, de los romanos. Y los 4 fueron conocidos como casamiento, fueron conocidos como casados, estas 4 diferentes maneras. Primero había los esclavos. En ese tiempo había esclavos y había muchos de ellos. Y ellos no fueron conocidos ni como humanos. Fueron esclavos de diferentes personas y las personas le conocían, le veían a ellos como ni personas humanos. No tenían derechos como ciudadanos de la ciudad. Si 2 esclavos querían estar juntos, si 2 esclavos se conocían y querían casarse, pues el dueño le daba permiso para que los 2 viven juntos en una tienda, en un tent, ¿verdad? Ellos se casaban solamente, no se casaban, le dejaban vivir juntos solamente. Y si el dueño no le gustaba a ellos, si durante el tiempo que esta pareja estaba juntos y el dueño de los esclavos le dice, mira, no me gusta qué está pasando aquí, solamente a uno de ellos, sea el esposo o la esposa, le vende a él a otra persona. Y ahí el dueño le separa a la esposa y el esposo. Él tiene control del matrimonio de ellos. Ellos tienen que asegurarse que están haciendo todo bien para que el dueño le dejen a ellos quedarse juntos y no casados
solamente viviendo juntos, porque eso solamente fue permitido para los esclavos. Ahora en la iglesia habían cristianos, habían esclavos, muchos en la iglesia de Corintios, y estos esclavos viniendo a Pablo con ese tipo de matrimonio que el dueño es que me manda a mí, el dueño tiene el poder para quitar mi esposo, tiene el poder para quitar mi esposa. ¿Qué nosotros hacemos? ¿Cómo yo me puedo quedar con mi esposa sabiendo que él tiene control de mi matrimonio? Y eso que fue una de las preguntas. Otra manera de casarse fue que el hombre y mujer pueden vivir juntos por un año y después son conocidos como casados. Muchos de ellos en la iglesia se vivían juntos un año sin casarse, y después de ese año son conocidos. No se casaron, no fueron para una iglesia a tener una fiesta, solamente fueron conocidos después de un año como casados. Eso existe hoy en día, se llama Common Law Marriage en inglés. Y aquí yo creo que es 7 años. Si están viviendo juntos 7 años, pues están conocidos como casados. Allá en ese tiempo fue solamente un año. Después fueron conocidos como casados. Ellos no tenían papeles de casamiento, ni tenían una fiesta de matrimonio. Y esto fue otro problema en la iglesia. Y la pregunta en la iglesia fue, ¿cómo yo puedo amar o qué pasa si me quiero separar de mi esposa? Porque realmente no hay papeles, solamente viví con ella un año y somos conocidos como esposa y esposo. Había otra manera dentro de la iglesia de casarse. Número 3, había otra forma de casamiento y fue cuando el padre de la niña le vende a su hija al hombre. Por un precio bueno se casa con la niña. Imagínate eso con una de mis niñas, Belly. Ok, ¿cuánto? 5,000 pesos. ¿Cuánto que se queda casado con mi niña? Sí, perdón. 5 millones. De verdad. Sorry, Belly. Dice, wow, solamente eso me queda botar de la casa de mi papá. Y a ese tiempo depende en la niña, depende cómo ella trabajaba, pero el precio era diferente. Y eso fue una práctica en ese tiempo romano de casamiento. Su hija se lo vendía a esposos si tenía suficiente dinero. Ahora, el costo de ellos no solamente siempre fue dinero, fue animales. Si tiene 10 ovejas y un becerro, pues es suficiente para casarse con mi niña. Y así lo hacían. Después, número 4, en ese tiempo romano, hay un matrimonio como nosotros vemos hoy en día. Tú sabes que la forma que nosotros practicamos hoy en día, en 2017, 18, como tú y yo practicamos el matrimonio, vino de los romanos paganos. Ese sistema en cual nosotros tenemos un maid of honor, tenemos una fiesta de un día, tenemos un bizcocho, esa forma de matrimonio viene de unos romanos paganos. No viene de prácticas del Antiguo Testamento, ni viene de prácticas del Nuevo Testamento, viene de los romanos paganos. Lo que pasa fue que la Iglesia Católica lo practicaba en esa forma, y cuando pasó la Reformación, pues nadie lo cambió. Y se quedó así como lo hacemos ahora, hoy en día. La fiesta de un día. Empieza por la mañana, se preparan y después se casan por la tarde o por la noche. Ahora, en hebreo, en el Antiguo Testamento, el casamiento fue 7 días la fiesta. Imagínate 7 días comiendo bizcocho, comiendo pernil, arroz y todo eso que pasa en las fiestas. 7 días. Yo creo que voy a practicar con mis niños. Y cada uno vamos a tener una fiesta de 7 días. Están invitados todos para venir a la boda de ellos. Pero eso va a ser en 30 años. Muchos de ustedes no sé dónde van a estar. Pero como Alex y los jóvenes pues puedan venir y pasar tiempo 7 días ayudando. Pero si son 7 días, tienen que traer un regalo cada día. Ahí ustedes. Y por eso, hermanos, tenían confusión. Porque todos en la iglesia estaban casados de diferentes formas.
Y cuando mandaron esta carta a Pablo, dicen, Pablo, yo soy un esclavo, me casé en esta manera. Pablo, pues mi esposa yo la compré de su padre y ¿cómo me puede ayudar? O Pablo, pues se casaron regularmente como nosotros. Y habían 4 diferentes casamientos, formas de casarse, y Pablo tenía que bregar con eso. Y Pablo trató de enseñarle que lo importante es que ame a tu esposa y que sea fiel solamente a ella. No importa con cómo se casarte, lo importante es que sea fiel a tu esposa y que ame a tu esposa. Porque él no podía cambiar las reglas, él no podía ir al gobierno y decir, mira, no, los esclavos no se pueden casar así, ellos no se pueden hacer, él no podía hacer eso. Él tenía que enseñarle a ellos principios bíblicos para que ellos puedan, en su forma de casamiento, saber que tiene que amar a su esposa y tiene que ser fiel a ella. No solamente el problema fue que había diferentes formas de casarse, pero el divorcio fue algo normal en la ciudad. Ellos practicaban y se casaban 27 a 30 veces en su vida en ese tiempo de Pablo. Imagínate, 27, y dicen que en ese tiempo se conocía cuántos años tenían por cuántas esposas tenían o cuántas veces se casaban. Y 27 veces casándose fue algo normal. Obviamente habían problemas porque las reglas, no había leyes en ese tiempo para ellos en la ciudad de cómo se puede casar o divorcios, o obviamente en la iglesia tuvieron problemas. Por eso había mucha inmoralidad entre ellos. Nosotros pasamos los últimos capítulos hablando de la inmoralidad. ¿Por qué? Porque no enseñaba y no entendía, porque estaban practicando diferentes formas y los hermanos estaban con otras hermanas y había inmoralidad en la iglesia, porque eso que practicaba afuera de la iglesia y lo traían dentro de la iglesia. Había homosexualidad. Hombres tenían esposas, tenían concubinas. Usaban algunas mujeres para limpiar y otras para tener relaciones íntimas con ellas. La situación estaba bien mal en la iglesia en ese tiempo. Los hombres dejaban a su esposa por cualquier razón. Si ella no podía, o si ella no pedía permiso para hacer algo, pues no te quiero más, quiero que te vayas. Si hablaba con una persona que la esposa no quería o esposo no quería, otras cosas, pues se divorciaban de ellos. Imagínate, Sonia, no quiero que tú hables de Evelio. Vete, no quiero más. Y así era. Si a mí no me gustaba algo, la camisa que tenía puesta, qué bonita se ve esta mañana. Pero si tenía una camisa que no era amarillo, pues hey, Sonia, no te quiero más. Tú te pones amarillo todo el día o te vas. Pero en ese tiempo, así era. El matrimonio fue algo bien mal. Algunos se casaban muchas veces, se divorciaban mucho, había confusión en quién estaba casado y quién no estaba casado. Y la pregunta era, ¿qué pasaba si vendía a mi esposa? ¿Me puedo casarme otra vez? Había problema aquí en la iglesia de Corintios. Había otro problema en la iglesia porque otros pensaban, para evitar problemas es mejor nunca casarme. Y había personas en la iglesia que dicen, mira, es mejor que no me case. Y eso, vamos a ver en los versículos, que eso causaba problemas también. Porque ellos trataban de decirle a otra persona que estaban casados, mira, deja a tu esposa porque es mejor que no se case. Es mejor estar solo. Ellos decían a otros que, no sé si esta es la palabra, celibacy, estoy buscando la palabra, celibato. Ok, celibato era mejor. La persona quedarse solo era mejor. Ellos decían que si no estaba casado y estaba soltero y practicaba celibato, tú eras una persona bien espiritual. Y ellos levantaban a esta persona que estaba soltero, que ellos estaban más espiritual que otros, que conocían al Señor y que tenían una relación con el Señor mejor. Esa persona dedicaba su vida completamente a Dios, al Señor.
Y en la iglesia de Corinto, ellos decían que si practicaba hacer solo celibato, pues era uno de los más espirituales y era una posición más alto en la vida cristiana. Y las personas en la iglesia casados decían, mira, yo quiero ser esa persona que soy espiritual, pues mejor dejo a mi esposa y me quedo solo y ahora yo soy una persona espiritual. Y por eso en la iglesia se dejaban su esposa solamente porque otro está diciendo, mira, es mejor quedarse solo. Y querían ser espiritual, personas espirituales y dejaban su esposa. Era tan mal que la gente no se casaba. Y hablaban mal. Hablaban mal de las personas que estaban casados en la iglesia. Y los que estaban casados dejaban su esposa para no estar solo. Y ahora, ¿se acuerdan? Los judíos pensaban que si no era casado era un pecado. Mira, si tú no estás casado, estás en pecado. Y tenían eso también en su mente de los judíos. Vemos en la iglesia que tenían muchos problemas sobre el matrimonio. Esta idea de celibato todavía existe hoy. Los católicos piensan que una persona realmente dedicada a Dios puede ser casado, no puede ser casado. Por eso los sacerdotes y las monjas no se casan. Muchos de ellos se ponen un anillo porque dicen que son casados con Jesucristo. Ellos piensan que son más espirituales que son las personas que son casados. En la Biblia dice que en los últimos tiempos más personas no se van a casar, se van a quedar a no casarse. Dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 3, prohibirán casarse. Está hablando de los últimos tiempos. Los corintios obviamente tenían muchas preguntas y por eso escribieron esta carta. Quiero mirar ahora, si Dios permite, desde versículo 7, 4 cosas sobre la pregunta, ¿me debo casar o no? Que fue la pregunta que Pablo estaba bregando aquí. Número 1, estar solo es bueno. Versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Este versículo suena un poco loco si lo coge literal. No puedo tocar una mujer, ni la mano, ni la cabeza, etc. En el colegio donde yo y Sonia estábamos, y yo tenía una regla que no podía estar 6 pulgadas de la niña. Hay muchas veces que yo quería sentarme con Sonia en la capilla y no podía, tenía que tener una persona ahí en el medio de nosotros. Y mi hija, imagínate yo mirando a Sonia, dándole besitos ahí, y una persona en mitad ahí en medio. Y yo dice, mira, ¿por qué tú me tiras un besito a mí? No, eso fue para ella, ya. Porque no podía estar junto con ella, tenía que estar separado. Obviamente fue una buena regla para que no hay problemas y no se estén tocando, abrazándose durante el servicio, pues lo dejaban separado. No te voy a decir otra historia que quiero decirle porque después me vi otro día. Maestros usaban este versículo, maestros decían que es bueno no tocar a una mujer. Mira, no la toque, la Biblia dice es bueno no tocar a una mujer. Hermanos, Pablo está diciendo que bueno sería el hombre no tener relaciones sexuales con una mujer. No está hablando de tocarla, solamente tocarla en el brazo, está hablando de relaciones íntimas con una mujer. Hablando sobre un hombre que no está casado. Déjame mostrarles rápidamente qué significa este versículo 1. Por ejemplo, en Génesis capítulo 20, versículo 6, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahí vemos la palabra tocar. Significa algo más de solamente tocar a una mujer. Es tener una relación íntima con ellos. Vamos por el tiempo, en Proverbios capítulo 6, versículo 29, también habla sobre la palabra tocar y puede haber sobre eso. Ahora quiero estar claro que Pablo no dice que estar solo es el único bueno, porque también ser casado también es bueno. Versículo 1 donde dice, sería
bueno le sería al hombre no tocar a una mujer. No dice que es el único. También es bueno estar casado. No solamente está diciendo que no es malo para estar solo. Hay muchos que creen que si no está casado, pues algo mal contigo. No sé cuántas personas yo conozco que no están casados. Y dice, pues, algo tiene que estar mal con esa persona que nadie le quiere a ella. Y eso no es la razón. Pablo dice, inspirado por Dios, que está bien para estar solo. Pablo, los judíos, habían 7 tipos de personas que no van para el cielo, o dicen ellos. Los judíos decían, número 1, solamente voy a decir 2, número 1 fue un judío que no tenía una esposa. Ellos pensaban que si no tenía una esposa no iba para el cielo. Número 2 es una esposa que no tenía niños. Si estaban casados y no había niños, pues decían que tú tampoco ibas para el cielo. Una enseñanza de los judíos sobre casamiento. Número 2, rápidamente, estar solo, lo que Pablo está hablando en estos versículos. Estar solo es bueno, pero hay tentaciones. Esta es la pregunta que muchos tenían. Entendía que es bueno para estar solo, pero también es bien difícil. En 1 Corintios capítulo 7, mira versículo 2, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio esposo o marido. Estando solo es bueno, pero si está teniendo muchas tentaciones, pues antes de caer en fornicación, es mejor que se casen. Pablo no está diciendo que se case con cualquier persona si está teniendo problemas en tentaciones, pero está contestando la pregunta de las personas de esta carta que le mandaron. Muchos tenían muchas tentaciones aunque estaban solos. Ahora Pablo dice que todo tenga su propia mujer, no 2, no 3, y que solamente tenga una. Obviamente había otras razones de casarse, no solamente para que no tenga tentaciones. Obviamente la Biblia habla sobre procreación, Génesis 1:28, de ser fructificar y multiplicaos, llenar la tierra. Una razón de casarse. Número 2, para disfrutar un tiempo íntimo con su esposa, Hebreos capítulo 13, versículo 4. No vamos a pasar tiempo hablando sobre el versículo por tiempo. Número 3, provisión. Dios quiere que el hombre provee para su esposa. Número 4, asociación. La Biblia dice que la mujer es la ayuda idónea. Número 5, el matrimonio es una foto. Efesios capítulo 5 dice que es un símbolo del mundo, de la relación de Dios tiene con la iglesia. Número 6, pureza, para para cometemos fornicación. Vemos, número 1, que Pablo está diciendo, estar solo es bueno. Número 2, estar solo es bueno, pero hay tentaciones. Y número 3, celibato o estar solo no es para los casados. ¿Por qué digo eso? Porque en ese tiempo ellos querían separarse para que estén solos. Y si están casados, pues ahí el Señor tenía que, para que estén casados y estén casados por toda su vida. No que cambie a dejar su esposa y después quedarte solo y estar en celibato. Mira versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conjugal y asimismo la mujer con el marido. Cuando se casaron, el esposo y la esposa tienen una deuda a la otra persona. La deuda es quedarse con ella, cuidarla, amarla. Pero en el contexto, yo creo que Pablo está hablando de la parte íntima con esa persona, con su esposa, con su esposo. Pablo sigue explicando en versículo 4, dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Cuando se casaron, se entregaron su cuerpo solamente a su esposa y su esposa a ti. Y tu cuerpo no es para darse a otra persona, otro hombre, otra mujer. Ese cuerpo, tu cuerpo es solamente para su esposa, su esposo.
No vamos a entrar más en detalles de obviamente estos versículos. Lo vamos a dejar para una clase de matrimonio, un retiro de matrimonio. Versículo 5 dice, no os neguéis al uno a otro, o no ser por algún tiempo de mutio, consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pablo obviamente está diciendo que es importante que los matrimonios tengan ese tiempo íntimo juntos. El único tiempo no debe estar disponible para su pareja en cuanto a los de oración. Dice que a veces tomaban tiempo de oración y no estaban con su esposa, su esposo. Después tiene que regresar obviamente con esa relación íntima con su esposa o esposo. Pablo dice algo importante aquí para los matrimonios. Él dice, no esperen mucho tiempo porque después Satanás puede entrar en matrimonio y atentarlo. Vamos rápidamente a número 4, sobre Pablo diciendo casarse o no. Número 4, celibato o estar solo es un regalo. Versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Estando solo y nunca casarte es un regalo. Algunos no pueden hacer. Pablo está diciendo esto a los corintios, a los de la iglesia, que no le está diciendo que no tiene que hacer. ¿Cuál de otros o estos dos es correcto? No está diciendo cásate o no casarte. Está diciendo que no está diciendo que es un mandato para estar solo o es un mandato a casarse. Pablo está diciendo que él entiende las posiciones que ellos están. Y él solamente está tratando de contestar la pregunta, conociendo a los matrimonios que están en la iglesia. Mira versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pablo dice que sería bueno que todos sean como él no casado. Pero él sabía que ese don no era para todo. No es para todo estar solo como él estaba. No era para todo para estar celibato. La próxima vez que tú veas una persona que está en una edad que muchos ya están casados, no piense que algo está mal con esa persona. Dios le dio ese don para estar solo, para que ellos estén dedicados a Dios con un propósito que Dios le dio a ellos. Yo pienso de Beverly Simpson y Caroline Sanders, que estaba con nosotros en la campaña de misiones. Ellos nunca se casaron, ellos entregaron su vida completamente a Dios y Dios le usó a ellos para empezar 100 escuelas aquí en Puerto Rico. Pablo no se casó y mira cómo Dios le usó a él. Escribió 13 libros en la Biblia. Hay misioneros, hay misioneras que Dios le está usando grandemente porque Dios le dio el don para estar solo, para dedicar su vida completamente a Él. El don es que Dios le quita ese deseo para tener relaciones íntimas con un hombre o una mujer. Ellos prefieren estar solos porque ese es el don que Dios le dio a ellos. Por eso en el principio del capítulo 7 había personas que querían estar solos, pero no podía porque tenía tentaciones fuertes, y por eso Pablo dice, es mejor que te case. Porque ellos no tenían ese don de estar solo. No todos tienen ese don de estar solo. Yo no tengo ese don de estar solo, por eso me casé. Necesito una mujer que me cuide. ¿Verdad, Sonia? Y Dios me dio un deseo grande para niños y por eso Dios me dio 5 niños. Hay cosas que yo no puedo hacer como una persona que no está casado porque tengo una familia
y tengo que dar mi tiempo a mi esposa, tengo que dar mi tiempo a mis niños, y pues no puedo dar completamente mi tiempo al Señor como una persona que no está casada o casado. Una persona solo o sola se pueden ir fácilmente a otro lugar. El Señor le llama a ellos para darle tiempo completamente a Dios, a dedicar su vida a Dios. Y cuando dijo solo o sola, no dijo solo en un sentido que no tienen a nadie en su vida. Obviamente Dios pone familiares en su vida, tienen amigos en su vida. No están solos porque Dios provee para ellos familiares y personas en su vida. Están solos solamente en el sentido que no tienen un esposo o no tienen una esposa. Hermanos, Pablo nos enseña que estar solo es bueno y estar casado es bueno también. Todo depende en qué Dios tiene para ti. Vamos a ver en las próximas semanas, está viendo cómo Pablo contesta a estas peticiones. Pero quiero que entienda que Pablo está tratando de contestar estas preguntas con personas en diferentes situaciones, casados en diferentes formas, y Pablo está enseñándole lo principal es amar a su esposa y estar fiel con ella. Dice, también es bueno estar solo. Pero si no tienes don de estar solo, pues tienes que casarte. Y obviamente en los próximos versículos Pablo va a hablar un poquito más sobre ese don de estar solo. Y como él lo explica, lo vamos a ver la próxima semana. Pero qué bendición estar casado también. El privilegio de estar con una persona por su vida completa. Y quiero que entienda que este fue el problema de esta iglesia. Este fue el problema de este matrimonio. Y Pablo va a seguir hablando sobre qué deben hacer ellos en los matrimonios, cómo se debe comportar y qué debe de pasar dentro del matrimonio. Y vamos a seguir la semana que viene. Vamos a estar en pie todos y vamos a orar y dar gracias, Señor, por este tiempo de viendo estos versículos. Y por favor sigue orando o sigue mirando estos próximos versículos para que se preparen en las próximas semanas en los estudios que nosotros vamos a estar aquí en este pasaje. Señor, gracias por este capítulo 7. Señor, que nosotros realmente podemos entender lo que Pablo está hablando, lo que Pablo está confrontando en la iglesia. Tenemos que entender las prácticas que ellos tenían allá en ese tiempo, Señor, para entender cómo Pablo tiene que responder a ellos. Y Señor, hay cosas prácticas que nosotros tenemos que aprender. Señor, somos una sola carne, esposo y esposa. Tenemos que estar con ellos para siempre, por nuestra vida. Señor, que tú nos ayudes a nosotros a estar fiel, los que son casados, ser fiel a nuestro esposo, a nuestra esposa. Señor, como dije antes, Satanás quiere tratar o destruir familias dentro de la iglesia. Señor, que nosotros tengamos a ti centro de nuestro matrimonio. Pero Señor, te damos gracias por personas que tú le diste este don a estar solo, que pueden dedicar su vida completamente a ti. Misioneros, misioneras que nosotros conocemos, que hicieron grandes cosas para ti con ese don que tú le diste a ellos. Y Señor, el don también de casarse, de estar con una persona y pasar toda su vida con ellos, también es un privilegio. Gracias, Señor, por cumplir su voluntad en nuestra vida. Que tú sigues trabajando en los matrimonios de la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar esta mañana en